Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo
Apreciables hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan, es mi ruego a Dios que los bendiga y que los proteja donde quiera que ustedes se encuentren. Pero sobre todo, mi ruego a Dios es que fortalezca su fe y que incremente en su corazón la certeza de que en Él usted está seguro y que Él vive en usted. En este hermoso día tengo el privilegio de llevarle la palabra, la cual espero sea una palabra de ánimo para que su fe sea renovada en Dios nuestro Señor. Para ello, he preparado este interesante tema que he titulado Renovando nuestra fe en Dios. Repito, el tema lo he titulado Renovando nuestra fe en Dios. Pero para ello, le voy a rogar que allá donde está usted en la comodidad de su casa, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios y a poner en manos de Él este mensaje. Padre, este día hermoso te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Entendemos, Señor, que tú eres la vida. Y gracias por habernos permitido abrir los ojos este día y ver la belleza de tu creación y la bendición que representa la vida. En este hermoso día, elevo mi voz al cielo en el nombre que tú has puesto sobre todo nombre. Y pongo en tus manos, Señor, este mensaje que espero que el primer objetivo que cumpla sea glorificar tu nombre. Luego, edificar a cada uno de aquellos hermanos que lo van a escuchar y, por qué no decirlo, que abra el entendimiento y bendiga y convenza a aquellos que todavía no son tus hijos. Añade bendición, Señor, a esta palabra para que todo aquel que la escuche reciba en su corazón la presencia tuya. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Principio entonces con lo siguiente. Es de dominio público que muchos cristianos a estas alturas han perdido la fe por diversas razones. Algunos perdieron su trabajo, otros se enfermaron y posiblemente hasta se acabaron sus recursos en quererse recuperar o haberse recuperado. Otros quizás hasta se les murió algún familiar. Otros por haber perdido o tenido la necesidad de cerrar su negocio. Incluso algunos por ya no haber podido congregarse personalmente en la iglesia. Como consecuencia de esto, sienten que Dios no está con ellos. Oiga, como consecuencia de esto, sienten que Dios no los escucha y que Dios no está con ellos. Sienten que Dios los ha abandonado. Pero eso no es cierto. Al pueblo de Israel le pasó exactamente lo mismo. Durante 40 años sintieron que Jehová su Dios no estaba con ellos y que por eso anduvieron vagando por el desierto, vieron morir y tuvieron que enterrar a todos sus familiares mayores de 20 años. Y todavía, antes de entrar a la tierra prometida, tenían que superar dos grandes obstáculos. Primero, tener que cruzar el río Jordán en plena crecida. Y segundo, tener que derrotar a las naciones enemigas que por siglos habitaban Canaán y que se sentían los dueños legítimos de aquel territorio. Veamos entonces qué pasó y cómo Dios les demostró que sí estaba con ellos y cómo los hijos del desierto renovaron su fe en Jehová, el Dios o aquel Dios
del que les habían hablado sus padres. Recuerde que los que entraron a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto. El Israel que entró normalmente se les denomina los hijos del desierto, porque fueron la mayoría los que nacieron en el desierto. Los que salieron de Egipto, la mayoría también se murió. Usted sabe que la Biblia nos revela que solamente Josué y Caleb entraron de aquellos que salieron de Egipto. Para ello, analizaremos Josué capítulo 3. En este capítulo hay 4 discursos preparando al pueblo para el cruce del río Jordán. El primer discurso lo dan los oficiales al pueblo de Israel. El segundo discurso es un discurso de Josué para el pueblo y para los sacerdotes que iban cargando el arca. El tercer discurso es el discurso de Jehová para Josué. Y el cuarto discurso es el segundo discurso de Josué a toda la nación de Israel. Al final del capítulo vamos a ver la revelación del milagro sucedido en aquel histórico día. Para ello, allá donde está usted, tome su Biblia y ábrala en el libro de Josué. Y vamos a leer el primer versículo. Y dice, si usted tiene la versión Reina Valera 60, su Biblia va a decir así: Josué se levantó de mañana. Oiga, Josué se levantó de madrugada. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron ahí antes de pasarlo. Usted ha oído que hasta a nivel popular se dice que aquel que madruga, Dios lo ayuda. Josué dice se levantó temprano, no revela qué hizo, pero indudablemente elevó sus ojos al cielo y ha de haber hecho alguna oración. Y luego, dice, con todo el pueblo de Israel, tomaron camino y llegaron a las riberas del río Jordán. Muy bien. Y usted cuando desea hablar algo con Dios, ¿madruga? Fíjese que no hay como hablar con Dios a las 2, 3 o 4 de la mañana. Hay un silencio precioso y si hay luna y uno sale y ve la luna, casi mira uno que Dios lo está viendo directamente a uno y uno siente que Dios lo está escuchando. Claro que Dios nos escucha siempre. Entonces, después de esta llegada, veamos los 4 discursos que son el corazón de este capítulo. El primer discurso es el discurso, decía, de los oficiales para el pueblo de Israel. Para ello, vamos a leer los versículos 2 al 4. Y dicen así: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Quizás usted en este momento se pregunte, ¿y por qué los oficiales? ¿Por qué no fue José el que les habló? Le cuento, porque Moisés ya había muerto en ese momento y Josué todavía no había sido ungido por Jehová para ser el líder que sustituiría a Moisés. De esa cuenta fueron los oficiales. No dice quiénes eran los oficiales, pero seguramente fueron los 70 ancianos. Le ordenaron al pueblo de Israel que al ver pasar el arca era el símbolo de la presencia de Dios dentro de Israel, que en cuanto la vieran
la siguieran, se fueran detrás de ella, porque el arca, oiga, marcaría el camino que debían seguir. Dios marcaría el camino que Israel debía seguir para que todo le saliera bien. Dios siempre es el camino. Por eso nuestro Señor en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino. Usted quiere ir en la senda que Dios ha trazado para usted, siga lo que Dios establece. El arca simbolizaba la presencia de Dios, pero no solo era un símbolo. Dios realmente estaba presente ahí dirigiendo a los sacerdotes. El pueblo por eso debía guardar una distancia de más o menos 2000 codos, dice más o menos 1 kilómetro, entre ellos y el arca. ¿Por qué? Porque el pueblo debía ir un poco alejado de la presencia de Dios. Debía guardarse un espacio. Dios tendría que ir hacia adelante. El arca a la cabeza nos muestra a Dios como cabeza marcando el camino por donde debía transitar su pueblo. Y usted en su vida, ¿tiene como cabeza al Señor? Si no lo tiene como cabeza, es necesario que lo busque temprano, haga como Josué, madrugue, busque temprano a Dios y siga los pasos que Él le diga. Dicho de otra forma, estudie qué dice Dios y cúmplalo. Segundo, el segundo discurso es el que Josué le dio al pueblo y a los sacerdotes. Para eso vamos a leer los versículos 5 y 6. Y dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué le advirtió al pueblo que si deseaba, oiga, Josué le advirtió al pueblo que si deseaba ver las maravillas que Jehová quería hacer para ellos y que de esa cuenta entendieran que Él vivía entre ellos, debían santificarse, debían purificar su vida el día anterior. Tanto el pueblo, dice, como los sacerdotes debían santificarse antes de iniciar el viaje. ¿Qué aprendemos de esto? Esto nos enseña que si nosotros queremos ver la mano de Dios actuando en nuestra vida, debemos abandonar el pecado y consagrar nuestra vida al Señor. De lo contrario, nada interesante pasará en su vida o en mi vida y por el contrario, lo más seguro es que viviremos decepcionados como muchos viven en este momento. ¿Sabe usted que hay personas que desean ver la mano de Dios en su vida? Quieren ver milagros, quieren experimentar portentos en su vida, pero tristemente no hacen lo que Dios dice. Nunca se le olvide que por eso hablamos de un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Esto. Dice Dios: ¿quieres esto? Hace esto. Pero si no haces esto, aunque llores, clames, ayunes o hagas lo que querrás, no te lo voy a dar. Pero si usted hace las cosas como Dios dice, oiga, nuestro Señor Jesucristo hasta dijo que ni siquiera necesidad de pedir tenemos, porque nuestro Padre Celestial sabe qué cosas necesitamos. Por tanto, si usted en este momento es una de las personas que ha perdido la fe, que es el tema, y se siente abandonado, siente que Dios no le escucha, esta es la receta. Apártese del pecado, busque a Dios y consagre su vida al Señor. Y ni dude que verá maravillas. El tercer discurso es el discurso de Jehová a Josué. Interesante esto. El tercer discurso es el discurso de Jehová para Josué. Para eso vamos a leer los versículos 7 y 8. Y dice así: entonces Jehová dijo a Josué:
desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, oiga, arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Muy bien. Este es el momento en que Jehová revela o le revela a Josué que a partir de ese momento lo va a principiar a engrandecer delante de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento la voz de Josué iba a ser la voz de Dios. Aquello que Josué dijera, Dios lo iba a cumplir. Dios honra, dice, al que le honra. Josué había consagrado su vida desde joven. Hoy tenía la oportunidad y el privilegio de que Dios lo utilizara. De esa cuenta, dice, y por los milagros que iban a suceder a través de las palabras de Josué, los israelitas se iban a dar cuenta que del mismo modo que Jehová estuvo con Moisés, así también estaría con Josué, y que por tanto era seguro que el pueblo de Israel siguiera a Josué. De esa cuenta, su primer mandato sería que los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, en cuanto sus pies tocaran el agua del río Jordán, que ahí se detuvieran. ¿Qué quería decir esto? Lo primero, el primer milagro que fue anunciado por la boca de Josué fue que en cuanto los pies de los sacerdotes tocaran el agua del río Jordán, en ese momento ahí se debían detener. Y entonces el pueblo miraría que la voz de Josué era la voz de Dios. Josué para nosotros prefigura a Jesucristo. Así que del mismo modo que en el Antiguo Testamento fue seguro que los israelitas siguieran a Josué, quien los guió por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ahora, en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de la gracia, es seguro seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien guía a su iglesia por el desierto de este mundo hacia la patria celestial, hacia la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Así que si usted hasta este momento no está siguiendo a Jesucristo, recuerde, usted quiere ir a la meta segura, siga a Jesucristo y Él lo llevará a la patria celestial. El cuarto discurso es el discurso de Josué a toda la nación de Israel. Para eso vamos a leer los versículos 9 al 13. En ellos dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Repito, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él, oiga, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas, oiga, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón.
Qué palabra más preciosa. Ojalá un día este siervo tenga el privilegio y la autoridad de parte de Dios de decir algo así. Oiga que lo primero que dice Josué al pueblo es: acercaos, vénganse, vénganse. Dice, y escuchad. Hay mucha gente que los días en que hay culto se acercan, pero no vienen a escuchar. Hay muchas personas que en su casa posiblemente no leen su Biblia. Y cuando el ministro que está predicando hace una lectura, tal vez lee, como hice yo ahorita, 3 o 4 versículos. Pero a ellos les pareció interesante y el predicador ya está explicando y ellos se quedaron leyendo la Biblia. No, así no se hace. Venga a la iglesia, ponga atención a la lectura, pero en cuanto la lectura termine, cierre su Biblia o déjela a un lado y ponga atención. Leer puede hacerlo allá en su casa. Aquí viene a escuchar. Amén. Entonces, mire pues, Josué lo primero que hizo fue: acérquense, no tengan temor de Dios, pero vengan y escuchen. Hay personas que vienen al culto, le voy a hablar de tiempo anterior, del tiempo prepandemia. Hay personas que vienen y se desvelaron el día anterior, tristemente a dormir vienen. Duerma tranquilo en su casa, disculpe hermano, es un insulto venir a dormirse acá al templo. Venga, otros vienen y traen su librito de ventas. Y ahí se lo están pasando las hermanas. Otros vienen y como hay muchos ahora muy tecnológicos que ya no usan Biblia escrita y leen la lectura, pero en su telefonito hay un pinche aquí y pinchan y el predicador está explicando la palabra de Dios y ellos están mirando teléfono. No, oiga qué dice Josué. Querían ver los milagros que Jehová tenía para ellos, dice: acercaos y escuchad, póngale atención a Dios. Posiblemente algunos de los que están escuchando no han logrado todavía entender que los que predicamos, claro que el que está aquí parado no deja de ser Mario Castillo. Sí, pero yo he pedido a Dios que sea Él el que hable a través mío, para que la palabra que yo estoy dando no sea palabra mía, sea palabra de Dios y vaya y haga la obra que Dios quiere que haga en su vida. Así que, acercaos y escuchad. Lo primero que Josué entonces le pidió a los israelitas fue que antes de hacer cualquier cosa para entrar a la tierra prometida, dedicaran tiempo a oír con atención. Mi hermano que era sacerdote decía: tiempo de calidad. Sí, no es cualquier tiempo, tiempo de calidad para Dios. Lo que Jehová les iba a decir. Hoy nosotros debemos hacer lo mismo. El día que usted venga acá, recuerde que independientemente quién esté predicando, lo importante no es el mensajero. El importante es el mensaje que Dios trae en la boca de ese mensajero. Pero contrario a ello le decía, a pesar de que si con algo nos bendijo el Señor en este tiempo de pandemia, fue con tiempo suficiente, hoy todo el mundo está corriendo. Hoy todo el mundo quiere comida estilo restaurantes rápidos. Y son rápidos y todavía sí se enojan. Quieren más rápido. Hay mucha gente que en este tiempo no ha dedicado horas o minutos, pues, para estudiar la palabra de Dios. Y algunos no tienen tiempo ni siquiera para oír lo que Dios tiene que decirles o lo que Dios quiere decirles a través de una prédica. No sé si le voy a mentir, pero supongo que en este momento hay muchos que deberían estar oyendo este mensaje y como saben que pueden verlo en su mensaje más tarde, lo van a ver más tarde. Sea disciplinado. La hora de Dios es la hora de Dios. Si a las 10 de la mañana van a pasar el mensaje, usted prepárese, ponga todas las cosas en orden
y prepare su corazón. Y como dijo Josué, acérquese a Dios y escuche su palabra. Ore, póngale atención. Ese mensaje es para usted. De esa cuenta no disfrutan de las maravillas que el Señor tiene para su vida. Le voy a contar este testimonio. Como soy perito agrónomo también, hay un chat de mi promoción y yo recuerdo que a los 8 o 10 días, de allá de finales de marzo, habían unos compañeros que estaban echando pestes por estar en su casa. Estaban hasta peleando con su familia. No sabían darle gracias a Dios. Le voy a contar. Donde yo trabajo, tengo 15 años de trabajar. Y trabajo por contrato. Si no sabe usted qué es trabajar por contrato, le cuento. Me pagan al mes, solo porque no me pueden pagar todos los días. Es mucho trabajo. Pero es salario, es pago por día. Yo no tengo derecho a bono 14, no tengo derecho a aguinaldo, no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a IX, no tengo derecho a nada. Bendito Dios que tengo Dios. De esa cuenta, le comparto que en 15 años nunca había tenido la bendición de tener una semana completa para dedicarle al estudio de esta palabra. Cuando nos encerraron allá a finales de marzo, para mí fue una bendición. A los compañeros estaban alegando, como vamos a ver, por el tiempo en que estaban encerrados. Yo estaba feliz porque tenía tiempo y, como dijo mi hermano, tiempo de calidad para dedicarle a la palabra de Dios. Bendito Dios. Aquel tiempo en que nunca me habían dado vacaciones, en 15 años no había tenido vacaciones, ahora las tenía. Bendito Dios, Señor, gracias por este tiempo. De no haber sido por la pandemia, yo no hubiera tenido vacaciones. Y las aproveché buscando al Señor. Le cuento que los israelitas estaban cansados de andar vagando y sufriendo por el desierto. Y por ello, deseaban entrar a la tierra prometida y echar de ahí a las naciones y vivir en paz. Llegar a la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Pero primero debían oír a Dios. A nivel popular es común que digamos primero Dios, pero es común también que no lo cumplamos. ¿Por qué primero Dios? Porque de esa cuenta las cosas iban a suceder como Dios las había planificado. Hoy, si usted está viviendo un desierto, si usted está pasando problemas serios en su vida, esta vivencia le enseña que primero lo que debe hacer es acercarse a Dios. ¿Qué es acercarse a Dios? ¿Venir al templo? No. Dios es omnipresente. Como dijo el Señor, cierre la puerta de su habitación, abra su Biblia y aquí le va a hablar el Señor. Estudie su palabra, entienda su palabra y haga las cosas como Dios manda para que en su vida fluya leche y miel. Josué le anticipó al pueblo de Israel que con 2 señales entenderían que el Dios viviente estaba en medio de ellos. Hay gente que quiere ver, quiere sentir algo, es que no siento nada. No es cuestión de que sienta. Pero los israelitas estaban igual y por eso Josué les dijo que iban a haber 2 señales para que se dieran cuenta que aquel Dios que es espíritu, nos dice Jesucristo en Juan 4:24, sí estaba con ellos, que no lo podían ver, sí era normal. Primero, que en cuanto los pies de los sacerdotes tocaran las aguas del río Jordán, que en ese momento se detendrían. ¿Se imagina usted? Imagínese usted cómo estaban los ríos del nororiente de Guatemala hace 15 días. Y estaban desbordados. Esos ríos se llevaron árboles, casas y hasta puentes. ¿Se imagina usted el río Jordán de esa manera? Desbordado, como dice la Escritura. Pero con toda su bravura, dice, en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová tocaran sus aguas,
el río se iba a detener. Esa era la primera señal. Y segundo, que Jehová con su poder, no ellos, que Jehová con su poder echaría a las naciones enemigas y entonces podrían vivir en paz. Y por último vamos a ver la descripción de todo este milagro que ha sido anunciado en estos versículos anteriores. Para eso, tome su Biblia y vamos a leer los versículos 14 al 17. Ahí se lee: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Oiga, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y entre paréntesis todavía dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la cosecha. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. Y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, dice, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Oiga, y todo Israel pasó en seco. Interesante. En esta lectura que hicimos, se resalta la obediencia del pueblo a todas las instrucciones recibidas. Oiga, en esta lectura que hicimos se resalta la obediencia del pueblo a lo que dijeron los oficiales, a lo que dijo Josué en el primer discurso y a lo que dijo Josué en el segundo discurso. Y se resalta también el carácter sobrenatural del milagro. ¿Qué hizo Jehová con las aguas crecidas del río Jordán? Tal vez mi ejemplo no va a ser más adecuado, pero usted ha visto cómo camina un 100 pies. Así me imagino a los sacerdotes cargando el arca del pacto de Jehová. Un puño de pies llevando el arca, pero en cuanto los primeros pies tocaron el agua de aquel río Jordán que estaba desbordado con toda su bravura, ¿qué fue lo que pasó? Primero, dice, las aguas que descendían del norte, las aguas que venían del mar de Galilea, dice, se detuvieron formando un muro. Se imagina que venía el río Jordán y viene Dios y les pone un gran vidrio y las aguas, dice, se detienen como que era un lago. Y las aguas que iban de ese punto donde tenía que cruzar Jehová hacia el mar muerto, dice, esas aguas continuaron. Y en cuanto se terminaron, el lecho del río, el cauce del río, quedó seco. Como diciendo, río, voy a pasar, cálmate. Y las aguas se detuvieron. Y ya con el río detenido y el cauce seco, todo el pueblo de Israel, con todos sus animales obviamente, cruzaron sin preocupación por la crecida del río hacia la tierra prometida. Dese cuenta que en Josué 3:15 el texto resalta el hecho de que el milagro de que el río Jordán fuera detenido por Dios para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida se llevó a cabo en tiempos en que el río Jordán tiene su mayor crecida. Incluso dice, se desborda, se sale de su cauce. Usted mira, aún hoy, mira cómo está el pueblo de Sayaché y sigue inundado. El río La Pasión se salió. Así estaba el río Jordán en aquel tiempo. Dice, el río se detuvo, ¿por qué? Porque iba pasando el arca, pero el arca no era solo un arca, era Dios pasando el río Jordán. Entonces, el pueblo pudo atravesar tranquilo el río Jordán. Oiga,
ese paso del río Jordán como entrada a la tierra prometida, después de su largo sufrimiento por el desierto, es figura en el Nuevo Testamento del paso del cristiano de sus sufrimientos, de sus problemas, a una vida de bendiciones en presencia de Dios. Oiga, ojalá que este milagro, ojalá que el recuerdo de este milagro estimule la fe y la seguridad de los hijos de Dios, pero especialmente de aquellos que han creído que Dios no está con ellos, de aquellos que han creído que Dios no los escucha o que Dios los ha abandonado. Oiga, ni la enorme crecida del río Jordán ni las naciones enemigas pudieron detener a Israel, porque Israel llevaba a su Dios por delante. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dice eso? Si usted está sufriendo algo, ni dude que usted no lleva a Dios por delante. ¿Qué tiene que hacer? La Escritura ya se lo dijo: acercaos y escuchad, consagrad su vida. ¿Qué consecuencias tuvo este milagro para el pueblo de Israel? Primero, que la fe y la seguridad de los israelitas, los hijos del desierto, en Jehová, el Dios de sus padres, obviamente fue renovada. Se dieron cuenta que el Dios del que les habían hablado sus padres sí estaba con ellos, y lo vieron palpablemente con el río Jordán detenido. Segundo, que Jehová demostró su poder y soberanía sobre cualquier elemento de la naturaleza, por agresivo que éste sea, como el Jordán crecido e incluso desbordado. Tercero, que con ello Jehová infligió temor en el corazón de los enemigos de Israel, que eran muchos más numerosos que ellos, pero Israel tenía a Dios. Muy bien, ¿qué reflexiones o qué aprendemos de esta vivencia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Primero, ¿usted quiere pasar tiempo especial con Dios? Madrugue como Josué y mire hacia arriba y dése cuenta que Dios tiene los ojos sobre usted y lo está escuchando. Segundo, ¿quiere experimentar el poder de la mano de Dios en su vida? Apártese del pecado y consagre su vida al Señor. Busque al Señor y sea obediente. Tercero, ¿quiere que el desierto de su vida se convierta en una tierra prometida? Acérquese a Dios, estudie su palabra y póngala por obra. Cuarto, si usted hace lo anterior, todo obstáculo que tenga en su vida, por grande que éste sea, como el Jordán en plena crecida, ese obstáculo será eliminado, y aun si tuviera enemigos, Dios los echará de su vida, como lo hizo con las naciones que se sentían dueñas de la tierra prometida. Hoy el poder del Dios de Israel, aquel Dios que convirtió las penas de que Israel vivió en el desierto en una bendición enorme en la tierra prometida, está disponible para nosotros los cristianos. De usted depende. Ojalá que el poder de Dios demostrado en este milagro renueve su fe en el Dios que nos vino a presentar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese Dios vive en usted, pero para manifestarse en su vida, Él desea que usted consagre su vida a Él. Así que, fe en Dios y adelante, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.